Buenas y bienvenidos compañeros, nosotros somos el grupo 4, vamos a exponer el método de Hurwitz. Y bueno, normalmente las decisiones personales y profesionales pueden ser algo difíciles. A veces puede que sea fácil seguir una sucesión de acciones que no son tan significantes para que centremos toda nuestra atención, pero otras veces las decisiones que debemos tomar no son tan claras y es necesario tomar un tiempo y esfuerzo donde se puede usar, entre otras cosas, un método sistemático para analizar los cursos que pueden resultar. Para tomar una decisión se puede hacer un inventario de todas las opciones, posponer todo lo que puede suceder, listar consecuencias positivas o negativas y determinar la probabilidad de que un evento no propuesto puede suceder. Después de describir el problema y tener toda la información, podemos elegir un método como el método o el criterio de Hurwitz. Este criterio fue presentado en 1951 y nos provee una fórmula para equilibrar el pesimismo y el optimismo en toma de decisiones entre incertidumbre, cuando las condiciones del futuro aún no son en un grado conocidos. Algo interesante de este criterio es que nos permite tener en cuenta el mejor y el peor resultado, y a continuación vamos a exponer un poco sobre esto. Bueno, yo les hablaré acerca de la teoría de juegos. La teoría de juegos es un área que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos y llevar a cabo procesos de decisión. En resumen, esta teoría estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada opción dependen de las elecciones de otros individuos. El principal objetivo de la teoría de juegos es estudiar el comportamiento racional en situaciones de interacción entre agentes o jugadores en los que los resultados están condicionados a las acciones de dichos agentes. La teoría esencialmente está ligada a las matemáticas, ya que es principalmente un problema de matemáticas aplicadas. Los juegos estudiados por la teoría de juegos están bien definidos por objetos matemáticos, como lo mencionamos. Un juego consiste en un conjunto de jugadores con sus respectivos movimientos o estrategias disponibles y a la especificación de recompensas para cada combinación de estrategias. La teoría de juegos tiene aplicaciones en numerosas áreas como lo son las ciencias políticas, la economía, los negocios o la estrategia militar, que fue el origen de la teoría de juegos. Pero principalmente la aplicación que más tiene enfoque esta teoría la encontramos en las ciencias económicas, porque esta intenta encontrar estrategias racionales en situaciones donde el resultado depende no solamente de la estrategia de un participante y de las condiciones del mercado, sino de las estrategias elegidas por otros jugadores, con objetivos distintos o similares. La teoría de juegos se formalizó por primera vez con los trabajos de John von Neumann y Oscar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría. De la teoría de juegos nace la teoría de la decisión. La aportación fundamental de von Neumann en la teoría de juegos y de utilidad permitió ver el enfoque gracias al método científico de los problemas de decisiones en los campos diversos, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, debido al nivel de información, esto puede determinar el tipo de ambiente de la decisión. Y los tipos de ambiente que hay son certeza, riesgo, incertidumbre estructurada e incertidumbre no estructurada. La diferencia entre estos radica básicamente en que el jugador conozca o no conozca del todo
los estados de naturaleza que pueden presentarse durante el juego. Ahora, los elementos que intervienen en un proceso de decisión, aquí podemos ver la matriz que se utiliza. La representación de un juego se hace mediante esta matriz, la cual es llamada matriz de pagos o consecuencias, donde se relacionan las estrategias de cada jugador y las recompensas de cada combinación. La distribución de esta matriz se puede observar en las columnas identificadas con la letra E, que es el conjunto de estados de la naturaleza o posibles escenarios. Respectiva fila con la letra D, conjunto de posibles alternativas o decisiones, y la consecuencia de tomar la decisión D y el estado que se dé E de sus respectivas filas y columnas. Y en ocasiones también intervienen las probabilidades en el momento de tomar una decisión, dependiendo del estado que se dé. Ahora, estos son los criterios para la toma de decisiones, pero nosotros principalmente nos vamos a enfocar en el criterio de Hurwitz, optimismo parcial. En el siguiente ejemplo se trata de exponer cómo a simples rasgos se debe utilizar la ecuación presentada anteriormente. El ejemplo dice: ¿cuál será la mejor decisión por el criterio de Hurwitz con el coeficiente de optimismo del 60%? Se nos presenta la tabla para las estrategias de la empresa P y estrategias de la empresa Q, siendo las variables A, B, C pertenecientes a la empresa Q y las variables X, Y y Z estrategias para la empresa P. Los valores de A sería 200, 300 y 340, los valores de B 260, 320 y 320 y los valores de C 272, 280 y 300 para las variables de X, Y y Z respectivamente. Así pues, para hacer los cálculos debidos, únicamente debemos utilizar la ecuación que está aquí en la parte de arriba, que dice estrategia XX, haciendo referencia a que ahí pues es donde nosotros vamos a colocar la variable que estamos por analizar. Estrategia XX es igual a máximo, que sería basándonos en la tabla, ver cuál es el valor máximo que se muestra en la tabla, por el coeficiente de optimismo, que en este caso ya nos lo da el problema, más el mínimo. Nos vamos a la tabla, ubicamos el valor mínimo que tiene la variable que estamos analizando, por 1 menos el coeficiente de optimismo. Así pues, para la variable A sería el valor máximo, aquí lo podemos ver, que sería 340 por el coeficiente de optimismo, que es el que nos dieron en el mismo problema, sería 60%, lo convertimos nada más a 0.60, más el mínimo de la estrategia A, que sería 200, como podemos ver aquí en la tabla, por 1 menos el coeficiente de optimismo, que sería 1 menos 0.60. Este valor esta ecuación nos da igual a 284. Luego repetimos los mismos pasos tanto para B como para C, como para todas las variables que tuviésemos nosotros en una tabla, siendo entonces para B 320 por 0.60, 320. Aquí en la tabla pues tenemos dos 320, pero no hay problema, en realidad pues lo que nos interesa no es cuántos haya, sino solo el valor. Sería 320 por 0.60 más 260, como podemos ver en la tabla, por 1 menos 0.60. Esta ecuación nos queda igual a 296, y para la variable C sería 300 el valor máximo y el valor mínimo 272, por lo cual la ecuación nos quedaría 300 por 0.60 más 272 por 1 menos 0.60.
Como se pudieron haber dado cuenta, en las tres ecuaciones se utiliza siempre el mismo coeficiente de optimismo, pues porque para todo el problema es el mismo coeficiente. Ahora bien, basándonos en el criterio, podemos ver que el que nos queda con mayor magnitud es la variable b, siendo 296. Por lo cual esta sería la estrategia a escoger, basándonos en el criterio que dice que la que nos interesa es el valor con mayor magnitud.